Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Bienvenidos, estamos engalanados con el internacionalista del Colegio de México y editorialista catedrático Rogelio Ríos Serrán. Hoy es un día en el que México cambiaría drásticamente por la política. Nadie encontraba a Yunes, apareció el papá dando la cara por el hijo, defendiendo al hijo, y no sabemos si en caso de que vote por el hijo va a defender a México o va a defender a su hijo. Y es increíble que el voto de una persona, o sea, no soy experto en política, pero creo que los chapulineros deben de ser regulados y forjar una iniciativa de ley en la que dijeran: diputados, senadores que son elegidos por ese partido no pueden chapulinear. O en el caso dado de que quieran irse a otro partido, pues dejan la curul y el partido que los representa nombra a alguien para que vaya allí, alguien honorable, que vaya allí a representar las iniciativas de ley. No sé, ¿tú qué pienses? ¿Qué está pasando en este momento en México, Roger? Bienvenido. Estamos confundidos, estamos pues hasta nerviosos en cierta manera. ¿Qué se ve venir, Roger? ¿Qué tal, estimado Frank? Qué gusto en saludarte, a ti y a tu estimada audiencia. Mira, hoy es 10 de septiembre del 2024. Estamos todavía a 5 días, al 15 de septiembre, que es el día del grito de la independencia nacional en México, pero estamos prácticamente a punto de cambiar la fecha del grito para la de hoy, porque todo parece indicar que se va a aprobar esta esperpento de reforma judicial que Morena y López Obrador están impulsando en el Senado. Ya está aprobada en la Cámara de Diputados. Falta aprobarse en el Senado. Le faltaban un solo voto a la mayoría morenista para hacer la mayoría calificada, la de las 2/3 partes. Y no sé cómo llamarlo, sainete, ópera bufa de los senadores que se pierden. El hijo renuncia a la curul y se la cede al padre. Los dos venían del PAN, han hecho su carrera política en el Partido Acción Nacional. Y ahora, como por arte de magia, el padre, Yunes Linares, me parece que eh, se cobija en la bancada morenista. En efecto, va a pasar a la historia como un gran traidor, como le están llamando en el Senado. Lili Telles, la senadora de Sonora, muy aguerrida, muy aguerrida, le aventó 30 monedas, así como a Judas cuando entregó a Jesucristo. Y yo no sé, como decía don Pedro Ferriz, aquel gran locutor, si llorar o reír, porque realmente los ciudadanos, todos los mexicanos, no nos merecemos a una clase política de este nivel tan bajo, no merecemos un debate político de este nivel tan bajo, pero está decidiéndose en estas horas y seguramente al filo de la medianoche o mucho antes se dará la votación ya general para, una vez asegurado el voto de Yunes, tener entonces los 86 senadores de un total de 86 senadores de un total de 128, perdón, que hacen con eso la mayoría calificada y pues ya aprobaría, el Senado ratificaría más bien la aprobación que hizo el Congreso sin regresarle la ley, sin obstruirla, sin pararla. Un gran golpe para México que esto esté ocurriendo hoy, justo unos días antes de las fiestas patrias.
y es un cambio de consecuencias, pues que no se puedan describir. Lo han hecho muy bien los especialistas en derecho constitucional, en economía, en seguridad nacional, en, en la medición de la democracia y la gobernanza en México. Sus efectos van a ser desastrosos. Hay quien dice que esto ya es el inicio de esta Venezuela del Norte que se vaticinaba para México. Yo lo quiero dejar nada más en el vergonzoso espectáculo que estamos viviendo, que vivimos en el Congreso hace unos días, vivimos ahora en el Senado, por esta bancada morenista, tanto de diputados como de senadores, ciega e incondicionalmente obedientes de todo lo que diga López Obrador. Aquella frase que empezó a utilizar López Obrador hace unos 3 años, que empezó a mandar iniciativas de ley, y que decía, yo las mando al Congreso, pero no quiero que me le cambien ni una coma. Pues increíblemente, Frank y estimados amigos, eso se ha cumplido. En un país del nivel de México, en un país que es socio de los Estados Unidos, socio comercial, socio además por ser vecinos geográficos con 3.000 kilómetros de frontera, no solamente socio, sino un aliado natural, estratégico para todas las cuestiones de seguridad nacional. Y con Canadá, y estamos dando un giro, pues, de regreso, una vuelta en U hacia un régimen político que ya vivimos en México, o en la época de Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, o los presidentes anteriores, incluso, bueno, también López Portillo, en donde no había contrapesos al poder del presidente. El Congreso era completa y absolutamente dominado por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El Senado también lo era, todas las gubernaturas también eran del PRI. Bueno, ¿y de dónde vienen los morenistas? En su mayor parte. ¿De dónde viene López Obrador? ¿En dónde hizo su trayectoria política inicial? ¿Cuál fue la escuela que lo formó políticamente? Me parece que fueron 12 o 14 años de militancia en el PRI. Algunos extienden esta militancia por diferentes circunstancias hasta los 18 años que fue militante del Partido Revolucionario Institucional. Hayan sido 12 o 18 o 10 años, ahí se formó políticamente. De ahí vienen todas estas estrategias de acaparar todo el poder. Y perdóname que lo diga con ese tono tan pesimista, a mí regularmente trato de encontrarle algún ángulo bueno a las cosas, estimado Frank, tratar de equilibrar la balanza. Finalmente somos periodistas y pues no puede ser un lado absolutamente malo y el otro absolutamente bueno. Bueno, en este caso de la reforma al Poder Judicial, de este paquete de reformas y ajustes que se hacen, podrá haber algunos que son interesantes, que si se hubieran tratado por separado, en forma aislada, me decía en la mañana un amigo abogado constitucionalista, serían medidas benéficas para mejorar algunos aspectos del Poder Judicial. Pero esto de elegir a los jueces, esto de que renuncien todos los ministros de la Corte y los jueces de nivel federal para que sean renovados, esto de instituir un tribunal de disciplina de la justicia que va a ser una santa inquisición para los jueces, son barbaridades que no deberían darse. Esto de desaparecer los órganos regulatorios que también sirven de contrapeso y que son observados internacionalmente, por supuesto, por Estados Unidos, pero no solamente por Estados Unidos, que repito, es nuestro socio principal comercial y nuestro aliado natural en seguridad nacional, sino por el resto de los países de América Latina y, por supuesto, la Unión Europea, que para la celebración de sus tratados comerciales, la regulación de todo el comercio que hace con cualquier país en particular, tiene un ojo muy bien puesto en lo que es la cláusula de la democracia, le llaman en sus tratados, la gobernanza, la separación de poderes. Todo eso está a punto de destruirse, ya no quiero extenderme más, pero eso es lo que está sobre la balanza el día de hoy. En México, entonces, comprenderás que nos están echando a perder las fiestas patrias, estimado Frank. Y es muy triste porque, como lo dijiste la semana pasada, México está beneficiado, está con, con el prestigio de ser el principal socio comercial de la primera potencia del mundo. Eso nos pone en los mercados, en la política, en una situación muy privilegiada por el hecho de ser un país que no solamente nos une con una de las fronteras más transitadas del mundo,
y más cruzadas a nivel documentado e indocumentado, pero todo esto se viene a la ruina, un tratado comercial el más grande del mundo, donde hay muchísimos millones de personas empleados por ese tratado comercial en todos los países, Canadá, Claro, sí. Estados Unidos y México. Entonces, ahí veo yo que se ve algo, pues, como que de pesimismo, se ve algo como que ya en México pues se está esperando un milagro que pase hoy, pero mucha gente ya realmente pues no lo siente así. Te voy a poner un video que me lo pasó una persona pues de una manera muy confidencial. Sí. Es un video que ya puse en una ocasión y me gané una regañada porque viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos y y bueno, a alguien se le ocurrió ponerlo por ahí en el internet y lo bajaron, pero yo lo guardé y dije, grabé esa página y dije, no, esto está muy bueno, lo tengo que guardar y se los voy a poner aquí a la audiencia porque realmente es algo mucho, mucho, muy importante. Y a ver si sale porque parece ser que el Departamento de Estado norteamericano lo bloqueó. Son las visitas de los especialistas del Departamento de Estado de los Estados Unidos a países que quieren ser socios comerciales de los Estados Unidos y que quieren posicionarse de esas empresas que México está desdeñando. Ya la semana pasada, 40 maquiladoras salieron del Paso, Texas. Vamos a ver el video que ya... I saw you speak at CPAC. Yeah. It's fantastic. Thank you. I'm proud of who my enemies are. I've made a few around. Yeah, that's good. That's good, right? I visited Sikot yesterday. Yes, I see I was very impressed. And I will proudly go back and tell the good news story that it is possible to turn around chaos. I'm not surprised, but also disgusted that the State Department still lists El Salvador as a super dangerous war zone country. Well, hopefully they will change that because it's unsustainable really to keep it at level 3. We should be in level 1. It's not going to happen, but at least level 2 it would be more sustainable. How are you, sir? Eric Prince. Real pleasure. Nice meeting you. I saw you speak at CPAC. Yeah. It's fantastic. Thank you. I'm proud of who my enemies are. I've made a few around. Yeah, that's good. That's good, right? I visited Sikot. Pues, ¿cómo ves, Roger? Ya los funcionarios de alto nivel hablando con Bukele, hablando con Javier Milei, hablando hasta con el presidente de Colombia y de Perú, porque ya está llegando mucho vegetal. Los aguacates ya no son mexicanos en los supermercados de los Estados Unidos, ya son peruanos. Mira. Sabor, con todo respeto a mis hermanos peruanos, pero le falta mucho, no sabe igual y además $1.08 cada aguacate es carísimo. Los limones llegan de Colombia, llegan de Perú y no tienen el mismo sabor también. Y así paulatinamente ya escuché por allí que el dueño de Tesla, Elon Musk, que por cierto, él va a jugar un papel muy preponderante esta noche en el debate entre Kamala Harris y el presidente Donald Trump, ya que se espera, pues, que sea un debate a todo lo que da, porque mucha gente está esperanzada en que este debate va a definir la manera para conocer
a Kamala Harris y que la gente finalmente se decida, porque parece ser pues que una parte de los norteamericanos no la conocen. En esta noche pues el debate es en Pensilvania y muchos de los norteamericanos de aquellos estados dicen que prefieren un Donald Trump aguerrido, enojón, gruñón, conocido, a una Kamala Harris sonriente, pero que no saben exactamente a qué atenerse. Y la muestra que dan es que el presidente Biden le dio la asignación de cuidar la frontera México-Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Solamente una sola vez se paró en El Paso, Texas, y los miembros de su oficina hasta se quejaron porque no les avisó con antelación. Estaban llegando y le dijo a un grupo reducido de asistentes, ¿saben qué? Nos vamos a la frontera. Y fue la foto de prensa, caminó allí unos 20 metros a lo largo de la frontera, escuchó a los guardias fronterizos y declinó toda la responsabilidad en Mayorkas, el director de Homeland Security. Y obviamente esto no le pareció ni a los mismos miembros de inmigración, porque hemos visto a los miembros del sindicato de inmigración quejarse de que la administración Biden quitó pedazos del muro fronterizo de Trump, y cuando llegan las caravanas migrantes, pues nomás les toman una foto con el celular y el nombre y les dicen, por ahí vas a tener una cita para ver si calificas para una amnistía o para ver si calificas para asilo político, pero va a ser de aquí, no sabemos cuándo porque no hay jueces. Y el famoso catch and release, los detienen y los liberan. ¿Y qué pasa? Si están en Texas, el gobernador republicano Greg Abbott los sube en autobuses, vámonos a ciudades santuario, Colorado, Nueva York, etcétera, California. ¿Y qué pasó? Las ciudades santuario ya no pueden, no tienen presupuesto, porque fueron casi 10 millones de migrantes a lo largo del cuatrienio. Y este debate de hoy en la noche va a afectar mucho la política de México, porque hoy se va a empezar a definir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. O un Donald Trump que es aguerrido, que no, como dicen muchas personas, incluso afroamericanos, latinos, anglosajones, orientales, que dicen, es que Donald Trump no cambia su perspectiva. Él dice algo y lo hace. Dice, voy a parar la frontera, toda la inmigración, y lo hizo. Entonces, pocas cosas o muchas, pero la gente espera más de Trump que de una desconocida Kamala Harris, que en California le dicen qué mala Harris, porque siempre fue mala, les prometió cosas como procuradora que no hizo por la gente, y pues el famoso Kamaga, que usaron el Make America Great Again y lo asociaron con la K, cuando empezó a copiar Kamala Harris la retórica de Trump en sus comerciales. El 6 de junio, Donald Trump dijo, voy a quitar los impuestos de las propinas, los tips, que significa to improve a prompt service. Y toda la gente lo ovacionó. Estaba en Las Vegas y fue tan bien aceptada esa medida que Kamala Harris semanas después dice, sin decir que Donald Trump fue el primero que lo dijo, dice, voy a quitar los impuestos de las propinas.
de la gente que trabaja en servicios de hospitalidad, choferes, meseros, camareras, etcétera. Entonces la prensa le dio mucha publicidad y es que hay mucha maquinaria publicitaria. Toda la maquinaria Clinton está asesorando desde hace días a Kamala Harris para el debate de esta noche, porque saben que Donald Trump, y especialmente un día antes de los ataques terroristas de septiembre 11, un Donald Trump que promete reactivar el Patriot Act, la ley patriota en los Estados Unidos, y considerar a los narcotraficantes, vendedores de drogas, gente que se dedica a la trata, que explota a la inmigración, los va a considerar traidores, narcoterroristas, y les va a aplicar no solo la pena de muerte, sino también la deportación a sus familias, aunque sean ciudadanos de este país. Y eso el Patriot Act lo considera, yo lo leí. O sea, nadie que tiene la ciudadanía norteamericana la tiene segura. Incluso hablé con una persona de la DEA que es muy amigo de alguien más de inmigración aquí en Atlanta, que son republicanos de hueso colorado, y me mostraron el expediente de un iraní que le encontraron un delito federal, no lo puedo decir porque se va a conocer, y le quitaron la ciudadanía y lo deportaron con todo y familia. Y eso pasó durante la administración Trump. O sea, Trump tiene maneras de resolver el problema del fentanilo. Los va a considerar narcoterroristas y asunto arreglado. Pena de muerte y deportación. Y verás que va a acabar con los 50 laboratorios que Robert Ramson, de la DEA, director de la DEA en Atlanta, dijo que existían en mayo del año pasado. Entonces, todo esto va a manejar el péndulo de la situación en México. Después de ver todas estas inconsistencias de López, aunque López quiera imponerse, pero el llamado del embajador Ken Salazar, ¿tú qué opinas? ¿Se hará más patente de que Estados Unidos va a influir en México o se detiene la influencia de Estados Unidos en México? ¿Hacia dónde va la política mexicana con estos cambios? ¿O va a haber un Senado determinado, auténtico, realmente representante del pueblo de México y van a parar en seco a este dictador? ¿Tú qué opinas, apreciado Roger? Yo estoy confundido. Mira, es muy interesante lo que planteas. Me quedé pensando ahorita en varias cosas. En ambos lados de la frontera, en Estados Unidos, son millones los mexicanos que ya desde generaciones anteriores, sus antepasados emigraron y que de todas maneras, cuando en los años 90 se estableció en México ya la posibilidad de una doble nacionalidad, podían tener y tienen a la fecha tanto la nacionalidad estadounidense como la mexicana. Entonces, eso les permite fluir pues más libremente entre un país y otro, pero no solamente eso, sino les permite, por supuesto, Frank, como igual pueden ser otras nacionalidades, mucha gente en México que tiene la nacionalidad española y la mexicana, o de otros países europeos, les permite establecer el contraste entre lo que decía hace rato, el nivel de la política en México, el perfil de los políticos mexicanos, cómo se desenvuelven las cuestiones políticas en México, hacer el contraste a la manera en que se hace en Estados Unidos o en otros países europeos, es decir, en democracias más avanzadas. Y eso sirve como un aparador cuando tú vas a alguna ciudad de un país más desarrollado, y por eso dicen que los viajes ilustran, o cuando la gente del campo en México venía a las grandes ciudades, a la Ciudad de México, iba a los aparadores, se deslumbraba, ¿no? Con aquella ropa que usa la gente de la ciudad, la gente
ciudades más desarrolladas que las de los pueblos de México. Es un efecto similar. Entonces, pasan las generaciones y vas viendo que lo que es vivir en una democracia más desarrollada, pero de todas maneras tienes tus raíces en otro país como México, y que a pesar de que hay avances, de repente vienen estos retrocesos mucho, muy serios. Eso por un lado. Y por otro, lo que me preguntabas específicamente de qué va a pasar ahora con la posición de Estados Unidos, también hay que hacer una diferencia. Estados Unidos, en este caso en boca de Ken Salazar, y ahora con este gobierno demócrata, pero independientemente de quién esté realmente en la Casa Blanca, un republicano, un demócrata, las empresas americanas y digamos la percepción que se tiene en el gobierno estadounidense es que sí hay presidentes en México o gobiernos que pueden ser más complicados que otros. Sí hay gobernantes muy excéntricos, como en el caso de López Obrador, lo fue el caso de Luis Echeverría también. Pero saben que en el largo plazo los intereses económicos, los lazos sociales y culturales son muy fuertes y son predominantes. Ahora, cuando no es nada más business as usual, de que, bueno, un presidente medio loco ya está por salir y todo, pero esta bomba que va a dejar sembrada, sí es esos momentos que no son muy comunes en la relación entre México y Estados Unidos, en que parece, no parece, se sacude todo, todos los pilares que la sustentan, ¿no? Se está hablando en México, analistas, comentaristas, gente en la calle, mis vecinos. Oye, pues entonces el López Obrador nos va a sacar del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con todos los empleos que se van a perder? ¿Qué van a pasar con los productos agrícolas que ahora sí no van a poder entrar a Estados Unidos, ¿no? El aguacate y muchas otras cosas, el atún mexicano, trigos y sorgos y todo, que en Tamaulipas se producen mucho. Bueno, cuando esos momentos llegan, porque gobiernos muy ideologizados, muy fanatizados, diputados y senadores que son pues súbditos de los presidentes, ponen en riesgo y elevan mucho el costo internacional para México de llevar a cabo contra lo que sea, contra viento y marea, sus propias políticas, sus ideas políticas, sin negociarlas con los demás. Yo creo, y ya lo he dicho en programas anteriores, que Ken Salazar representa no solamente la voz de su gobierno, por supuesto, sino es una especie de antena que recoge y transmite las preocupaciones de empresas americanas, de todo tipo, los grandes corporativos, sector automotriz, pero muchísimas que están establecidas en la zona norte, aquí en la zona de Nuevo León y Coahuila. Hay Saltillo y Monterrey, tú sabes que están muy cerca, en distancia, unos 70, 80 kilómetros. Entonces, también hay mucha interrelación entre empresas que sirven como proveedores a empresas americanas que necesitan que todo funcione bien en la cadena logística, en la entrega a tiempo y todo. Que todo este tipo de situaciones, los robos a los camiones, los bloqueos a los trenes, pues rompen esas cadenas y provocan pérdidas y todo. De ahí la preocupación de las empresas. Las empresas, yo creo que no están cuestionando el derecho de que llegue un gobernante pues traten de imponer su sello, un partido político. Pero cuando se van al extremo, Frank, entonces cuando se pone en riesgo, es que parece increíble, a lo mejor en Estados Unidos no se capta esto, pero estamos hablando de unas cuestiones fundamentales para el país. Yo era adolescente, entre niño y adolescente, tenía 12, 13 años cuando el sexenio de Luis Echeverría, y hoy estoy recordando de eso hace 50 años, Frank. Estoy recordando el semblante de mis padres, las pláticas con los vecinos, con los compadres que llegaban de visita, eran preocupadísimos porque Luis Echeverría estaba haciendo y deshaciendo expropiaciones y empresas y peleándose con empresarios en Monterrey y todo. Y nunca me había sucedido después de eso hasta ahorita con este ambiente que se está viviendo en México. Eso es lo preocupante. Por eso vuelvo también al primer punto. Sí, bueno, quienes tienen mexicanos con doble nacionalidad y que ya están fuera de México o que tienen la opción de salirse, también he escuchado comentarios, pues si yo ya tengo un pasaporte de otro país, americano, español, francés, lo que sea, pues en un momento dado, si esto realmente se deteriora tanto, pues se irían. Y no solamente es que se vaya una persona o dos, se irían muchas, pero además lo que se pierde, como le ha sucedido a México en otras épocas, es
y con la migración, el talento, la fuerza de trabajo de personas jóvenes, preparadas, educadas, o personas de 30, 40, 50 años con muchísima experiencia, que van y entregan esa experiencia a otro país, porque además pues tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Buscar una forma mejor de vida. Entonces, todo esto lo estamos hablando un día antes del 11 de septiembre, ya para concluir mi comentario, y en lugar de estar haciendo actos de solidaridad con ese terrible ataque a los Estados Unidos en el año 2001, en el que recordemos, en las Torres Gemelas en Nueva York, tú lo sabes bien, murieron muchos mexicanos, no se sabe bien la cuenta, hay quienes dicen que 300, 400, oficialmente son muy pocos los identificados y muchos de ellos del centro de México, de Puebla, ¿no? Puebla York, ya sabes que le dicen a la ciudad. O sea, ahí también fue no solamente solidaridad con algo que le pasó a los americanos, también hubo mexicanos involucrados. Es decir, en lugar de estar mostrando esa solidaridad, estamos enfrascados en una pelea política que ni siquiera, yo creo que nadie se va a acordar el día de mañana, espero que el gobierno de México sí lo haga, pues dar un mensaje, ¿no? Fraternal por este día tan triste que viven cada 11 de septiembre los estadounidenses, el recuerdo del 2001. Bueno, a ese nivel llega, o sea, tan obsesionados estamos con estos momentos de peligro para el país, de destrucción de un poder judicial que mal que bien funcionaba como contrapeso del presidente, y pues por ahí nos vamos. Entonces, igual que en la época de Echeverría, que decía mucha gente, bueno, pues yo me voy para Estados Unidos, o los que podían hacerlo, ¿no? Yo vuelvo a escuchar también ese tipo de comentarios y me digo, caramba, a este punto tenemos que llegar de empezar a pensar en la cabeza de muchas personas, en buscar otras alternativas, ya no de ciudad o de trabajo en otra parte, de país, estimado Frank. Imagínate la gravedad del asunto. Sí, es algo que a todos nos pone a pensar y como te digo, esta noche yo te aseguro que Donald Trump va a sacar una bomba, porque si no lo hace, o sea, va a tocar las situaciones sensitivas del 11 de septiembre, porque le tocó a un republicano enfrentarlo, George W. Ah, Bush, sí, 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 a Bush. pero partiendo de eso, va a tener mucho cuidado en ver cómo lo hace. Ahora, recordemos que cuando hubo la elección en que Donald Trump acabó con Hillary Clinton y eran amigos, eran grandes amigos, Sí, sí. pero la derrotó. En esa elección, Barack Obama, expresidente anterior, Hillary fue su secretaria de Estado, y Barack Obama hizo un análisis y dijo, el latino no vota, no se deja convencer por el demócrata tan fácilmente, Ah, porque ya saben que los han usado como carnada, como el PRI y Morena, sí, con sí, las sí. remesas y eso. Sí, sí, Aquí sí. el demócrata les ofrece papeles o documentos migratorios a mucha gente. ¿Y qué Sí, pasó con Biden? No nos vamos tan lejos. sí, Biden sí. en la primera visita a Andrés Manuel López Obrador hizo a Washington, Biden le ofreció 150,000 visas, Misas. Ajá. porque yo conozco gente que califica y estaban emocionadísimos. Oh, ya vamos a recibir una visa, permiso de trabajo, y Sí, sí. luego se convierte en residencia por 10 años, luego residencia permanente, y a los 5 años ya pueden calificar para la ciudadanía. ¿Qué pasó? López empezó a atacar a Washington, empezó a usar la frontera como un arma de presión para Biden, ya no hallaban qué hacer para detener tanta inmigración. Washington se lavó las manos y están dando distribuyeron esas 150,000 visas entre iraníes, Ah, argentinos, gente de Afganistán, y mis hermanos mexicanos se quedaron viendo, ahora sí como dicen, como los chinos, nomás milando, más milando como el chinito. porque no les llegó
nada. Y hay gente que ha dado toda su vida en la construcción, en el campo, en muchas áreas importantes, le han dado hijos a el ejército y la fuerza aérea, y a veces batallan para conseguir sus visas. O sea, los hijos pues ya nacieron acá, se enlistan en el ejército, pero ¿qué pasa? Los padres muchas veces tristemente tienen que regresarse a México o vivir en la clandestinidad sin Sí, recibir los beneficios del seguro social que estuvieron pagando, que los patrones les claro. descontaron, pero que nunca lograron hacer su residencia permanente. Y son casos muy tristes que los puedes enumerar por miles, por miles. A mí me habló una persona que tiene un hijo nacido en Estados Unidos, una gran dama, periodista, persona muy calificada que estudió su carrera y todo. Por razones de vivir en la frontera, tuvo a su hijo en Estados Unidos. El hijo creció en la frontera del lado mexicano, pero aprendió el inglés, se instruyó muy bien, y con la confianza que nos tenemos, un día ese pariente de este muchacho me dice: mi hijo quiere ser esto en determinada carrera. Y le hablé a un amigo que tiene una posición en alguna de las partes de las Fuerzas Armadas y le expuse la situación. Le dije: mira, es hijo único, pues no puede ir a la guerra porque realmente él es todo para su pariente, y pues no, pero hay carreras. Y le pregunté y me dice: sí. Para hacer la larga historia corta, a las 3 semanas ya estaba enrolándose para ser mecánico, aprender a ser mecánico en aviación. Y Ah, me mira. sentí tan orgulloso de este muchacho, que lo ves en su carita, un muchacho limpio, honesto, dedicado, que su vida es la pasión por los aviones. Y su mamá, pues obviamente el orgullo. Claro, sí, sí, sí. Y resulta que hablé con otro amigo y me dice: no, esto no puedes quedarse así. La mamá tiene un hijo que próximamente se gradúa como mecánico especializado en aviación, y gracias a Dios hay un ángel en el cielo que le está arreglando todo para que ya Ok. esté cerca, y ambos pues se van a motivar demasiado. Y así te platico este ejemplo porque hay una correlación muy grande. Veo muchas familias que parte de la familia está acá y la otra parte está en México. Y Sí, te enumero estos detalles por lo siguiente: porque Barack Obama publica ese estudio de que no es posible que la mayor parte de los latinos somos mexicanos y todos votamos republicanos. Te voy a dar la respuesta en 2 palabras. El gobierno de Obama enjauló a los inmigrantes en la frontera, ¿recuerdas? ¿Cierto o falso? Los pusieron en jaulas y dividieron a las familias como algo terrible. Y allí estuvo involucrado no solo Barack Obama, sino Joe Biden y hasta Kamala Harris, que era procuradora de California. O era sea, al procurador. latino no se le olvidan las hipocresías demócratas. Y eso es lo que hacen ellos: juegan con el pueblo, juegan con la gente, les ofrecen mucho y les dan poco. Y a la hora de hora,
todo se va para otras nacionalidades. Y es muy triste. Entonces, toda esta situación del TEMEC, que está en una balanza que es paralela al voto, porque hay estados que les llaman swing state, estados indecisos, que es como si fuera un columpio, no se sabe. Hoy en la noche se va a definir mucho por quién va la gente, porque va a haber encuestas, va a haber análisis y la gente se va a perfilar más por algún candidato. Ahorita la gente que vota en serio lo va a decir. Y estaba leyendo un análisis en el Wall Street Journal que dice que de los cristianos registrados en los Estados Unidos, de todas las religiones, hay casi 14 millones de ellos que no votan, porque su fervor religioso no les permite reconocer a ninguno de los candidatos como verdaderos ejemplos cristianos para seguir la vida en los Estados Unidos. Y comenta la editorial que esto no va de gratis. Recuerda que quitaron los 10 mandamientos de todas las escuelas primarias y secundarias de los Estados Unidos. Antes llegabas a una escuela y lo primero que veías eran los 10 mandamientos. Ahora ya en algunas escuelas están quitando hasta el pledge, el juramento de que hacen los niños, que ellos dicen que juran solemnemente defender a los Estados Unidos de Norteamérica de enemigos domésticos e internacionales. Y empieza muy bonito, dice, I solemnly swear, yo juro solemnemente. Y los niños lo repiten antes de empezar sus clases. ¿Y qué pasó? En ciertos gobiernos demócratas lo quitaron de las escuelas después de que sacaron los 10 mandamientos. Y una cosa que leí también esto fue en un libro, que Bill Clinton ha sido el que ha regulado el gasto público. Ya ves que vas a ciertas ciudades de Estados Unidos y están los numeritos corriendo en trillones de dólares y dicen, esta es la deuda pública. Pues sí, Bill Clinton la reguló, pero cerró casi 50 bases militares y le quitó muchísimo presupuesto al ejército. Y ahora, ¿qué pasó con Biden? Yo te lo decía, quitaron partes del muro, despidieron a agentes fronterizos y a detectives, y es gente que arriesga mucho su vida. Claro, sí. Yo te puedo dar un ejemplo que conocí muy de cerca. Sí. Y son caballeros que están desde las 2, 3 de la mañana cuidando la casa de alguien que se sospecha si es narcotraficante, de drogas o de personas, y arriesgan su vida. Y allí están nomás tomando café toda la noche sin dormir para ver quién llega, quién sale, quién entra y alimentar toda la investigación. Mis respetos, le mando un abrazo a ese gran amigo que ha dado su vida por los Estados Unidos. Y la gente no ve eso. Los políticos de arriba no lo reconocen. Muchas veces es difícil que vean la realidad. Sí, ven en las noticias que detuvieron una bola de narcos y esto y lo otro. ¿Y quiénes salen ahí? El jefe levantándose el cuello, el congresista y el director, y el que no por 6 semanas ni se acuerdan de él. Yo en una ocasión, lo único que me enseñó este gran amigo y que lo aprecio demasiado, fue la foto de un periódico donde están todo el grupo de supuestos indocumentados detenidos, porque él hacía trabajos encubiertos y él sale agachado en la foto para que no se identifiquen. Pero él fue el que llevó toda esa investigación tan valiosa, pero no lo reconocen ni con un cheque, ni con medallas. Hay mucha gente que ahora está en migración
y que ya no están motivados. He hablado con otros que dicen, Frank, aquí los narcos en la frontera son los que dan las órdenes. Pasan tanto y o pasan y llegan con armamento más fuerte que los mismos agentes de inmigración. Y se degradó mucho la frontera durante la administración Biden. Entonces yo no creo que este debate vaya a tener brillo, porque Donald Trump, a un día antes de celebrarse 23 años de los ataques terroristas que los cometieron gente de Arabia Saudita y veto a saber de dónde más, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a responder Kamala? Que tienen 15 millones de indocumentados más, dando problemas en Nueva York, en Denver, Colorado, se descubrió hace algunas semanas el tren de Aragua, que no sé si sabes que es el que ayuda al cartel de los soles en Venezuela a mover toda la droga. No, la situación se ve difícil y no sé si has visto si se hayan recargado las caravanas, porque decían que iban a salir más venezolanos ahora que se perdió, ahora sí ya se perdió la elección. El presidente electo fue recibido en España como asilado político, Roger. Sí. ¿Va a haber más caravanas? ¿Qué ves ahí en Monterrey, que está cerca de la frontera? Sí, yo creo que sí va a haber. De hecho, no han cesado por completo el flujo de migrantes y los vemos, hasta podemos empezar a distinguir en una ciudad como Monterrey que no estaba realmente acostumbrada a eso. Los acentos, ¿no? Cómo hablan los salvadoreños y los hondureños, o cómo los venezolanos, vemos muchos haitianos, etcétera. Yo creo que eso nos ha parado, y ahora con lo que sucedió en Venezuela, el pronóstico es que se va a reforzar el flujo de venezolanos que van a huir de su país. Ya va en 7, 8 millones, se espera que llegue otros 2 o 3 millones más que crucen Centroamérica, México y busquen a los Estados Unidos. Pero volviendo a lo del debate de hoy, a la próxima elección en Estados Unidos, estos son los momentos fundamentales para ver, como bien dices, la gran importancia de la elección de Estados Unidos, no solamente para México, como tú has comentado en tus programas recientes, que si no alrededor de unos 80 países pueden verse afectados muy directamente por el resultado de la elección en Estados Unidos, pero yo pondría en la lista, salvo tu mejor opinión, el número uno, por supuesto, que es México, ¿no? ¿Quién queda en la Casa Blanca? Y este problema de los flujos migratorios incontrolados, de la migración indocumentada, ya no puede seguir como tal. Vienen ahora sí soluciones más fuertes. Lo estamos viendo, es decir, soluciones ya tomadas, sí, con altos costos, si quieres, y costos humanitarios, pero tomados con mano firme. Leía hoy en la mañana, revisando notas de Europa, que el gobierno de Alemania, a partir del 16 de septiembre, va a establecer en sus cruces fronterizos controles migratorios, a pesar de que es parte de Alemania de este convenio eh, de la zona de Shenzhen, me parece, Schengen, no sé cómo lo pronuncian, en que hay libre tránsito, ¿no? Es un espacio comunitario, las fronteras son básicamente simbólicas para todos los habitantes de la Unión Europea. Bueno, pues ya no va a ser así. Ha sido tal el flujo de migrantes hacia Alemania, que es un país territorialmente pequeño comparado con los tamaños de Estados Unidos, de México, no se diga, ¿no? Y así también he estado viendo noticias de España endureciendo los controles de la gente de África que llega a las islas más cercanas, me parece que son las Canarias o las Baleares, no recuerdo bien, o los cruces por Gibraltar. Francia también ha anunciado lo mismo, Grecia, Italia. Entonces ya es un problema por el volumen de estas migraciones, en que el péndulo va ahora de regreso. Si en un momento dado se abrió por razones humanitarias y tal y cual, ya no es posible recibir a tanta gente. Yo no sé si va a llegar un momento en que un país como Venezuela se va a quedar pues semivacío. Eh, si ya salieron 8 millones y van a salir 3 o 4 más, pues ¿quién se va a quedar, no?
Y en el caso de México, lo que te mencionaba, si la situación se sigue deteriorando, entonces vamos a seguir viendo la salida de un flujo de mexicanos que a lo mejor no es en millones como en otros países, pero que es esa parte de los mexicanos más educada, más capacitada para los mejores trabajos, pues van a ir a entregar su esfuerzo a otro país. Fuga de Que cerebros, fuga de cerebros, no me acordaba de esa frase. Entonces, fuga de te cerebros. digo, es muy importante seguir de cerca todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El debate de hoy, por supuesto, yo creo que estoy de acuerdo contigo, va a ser muy definitorio. Pero reitero, aquí estamos con los ojos puestos en el ombligo, con unos pleitos de nivel, pues de cantina, ¿no? Que estamos viendo en el Senado, en el Congreso, prácticamente mentadas de madre, empujones, gritos, que dices, oye, pues eso ni en Piensan aquellas en lo vecindarios, ¿no? medular, o sea, Sí, perdona, Roger, que te sí, interrumpa, no, pero no, esta crisis, o sea, tanto tiene culpa López Obrador por sus tropelías, como la tienen los senadores, claro, diputados, prianistas, claro, perredistas, claro. Movimiento Sí, Ciudadano, sí, yo estoy que hablando de todos, ¿eh? Todos, todos, todos. dejaron llegar. O sea, Claro. y una pregunta que tengo para ti, Roger, ¿cómo regresó Ricardo Anaya si estaba amenazado, perseguido político y ya aparece muy campante en el Senado dando un discurso el día de hoy? Sí, sí, de hecho él estaba ahí por la zona de Atlanta, tenía una Sí, yo casa soy alguna amigo vez de un profesor de sus hijos de y sus me hijos, fíjate. pidieron de favor, él era mi vecino, estaba aquí a 12 millas de la casa de ustedes y Sí, me sí. pedían de favor porque ellos estudiaban en escuela particular, nunca fueron en escuela pública. Ah, Me ok, ok. pedían de favor pues que no lo dijera porque conozco muy bien a varias personas, pero pues yo guardé el secreto y después hasta salió en televisión una nota en México en detalle con el domicilio y todo Sí, exactamente. sí. Ajá. La casa la vendió y luego regresó y compró una más bonita donde estuvo los últimos 3 años y Sí, ahora lo veo muy campante en sí. México. ¿Qué pasó ahí? ¿Negoció? ¿No negoció? ¿Cómo aparece de repente? Sí, debe haber existido una negociación. Probablemente, como ya han pasado algunos años de su salida y todo, el tipo de delitos de que lo acusaban, una especie de ahí de triangulación por cuestiones inmobiliarias, me parece, con unos socios que tenía en Querétaro. Aparentemente, yo entiendo que a uno de los socios sí lo procesaron y lo condenaron y todo. Tal vez la negociación estuvo en el lado de que, bueno, pues la culpa la tiene el socio, no él. Y ahora que viene el cambio de gobierno, pues darle oportunidad de regresar. Como es senador ya de la República, pues tiene el fuero durante los próximos 6 años. A mí también me llamó mucho la atención la relativa facilidad con que regresó, porque durante varios años no se atrevió a poner un pie aquí en México, ni para asuntos familiares, ni para nada. Y él en su persona es bastante preparado, ha sido profesor de Derecho Constitucional, tiene libros escritos y todo. Políticamente a lo mejor no ha podido reflejar esa gran preparación o lo que sea, porque no siempre el mejor político es el que más títulos tiene de doctorados y esas cosas, ¿no? Pero a mí me tiene intrigado también qué papel va a jugar en el PAN, que necesita urgentemente una renovación después de este liderazgo de Marco Cortés, como lo necesita el PRI con Alito y todo. ¿Qué papel va a jugar Ricardo Anaya? Sobre todo ya con más experiencia política, con esta, pues siempre es un poco, no, no es un poco, siempre es amarga la experiencia de tener que estar exiliado, o sea, forzosamente afuera de tu país, porque si regresas, pues vas a la cárcel. Para nadie es agradable. Pero pues poco ha podido hacer en esta caos que se está viviendo en estos días. Obviamente le pesó la salida de México, tiene que reconstruir sus contactos con la militancia del PAN, sus contactos con los otros partidos políticos. Y mientras tanto, su aportación en este caso pues va a ser mínima. Sí es un signo de que probablemente
el visto bueno lo haya dado la nueva presidenta electa, como para decir, voy a mandar un gesto de que yo voy a tener un poco más de apertura, etcétera, no sé. Pero yo creo que lo iremos descubriendo con el paso del tiempo, estimado Frank, este misterioso regreso de Sí, Ricardo Anaya, ¿no? sí, 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 posiblemente. Ahora, pues yo sé que también se le acusó ahí en un video de los moches, también recibió dinero, Sí, sí, se tengo dice. entendido, Ujú, y yo hasta le llamé en un programa a Ricardo Canalla, porque eso de ujú. recibir dinero y Sí, luego sí, sí. andar acusando y andarse escondiendo, pues por favor, Roger, ¿dónde queda la dignidad? ¿Dónde queda la dignidad? Sí. O sea, ¿Sabes qué? honestamente, a mí me ha tocado como periodista enfrentar situaciones difíciles. Con el Sí. Güero Palma, Bueno, entre tú y yo, no estás tú para saberlo, pero allá en Calzada Madero fui a cubrir una nota y gracias a que se le trabó la 9 milímetros al Güero Palma, no me atravesó de un balazo en la cabeza. no, pues gracias a la providencia que te cuidó, Ernesto Frank. Ochoa, me regresé a las oficinas de la Policía Judicial y Ernesto Ochoa, que lo considero un gran amigo, me jaló al estacionamiento y me gritó y me pendejeó y me regañó, pues yo mocoso, joven, y Aventado, pues sí, sí, me sí. dice, tú ibas a ganar una nota, pero no sabes quién es ese canijo, es el Güero Pablo. Y pues sí, ya después supe, Sí. detenido en Estados Unidos, regresó y me dice, ya no te la vas a acabar y nunca se me va a olvidar de Ernesto Ochoa. El día que lo operaron de un tumor en el cerebro, lo fui a ver y le agradecí porque gracias a él y a algunos amigos en la policía, todavía respiro. Sí, Pero gracias a Dios, pues te lo digo, yo nunca ni les recibí dinero, ni me claro. metí con nadie, simplemente hacía mis notas y ya me andaba. Hubo Sí. gente que hasta me traicionó, pero bueno, Bueno, pues así es la vida. nunca, nunca Pero falta. en la nota policíaca, que tú sabes que muchos años estuve dedicado a Sí, ello, sí, 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 sí. es La muy nota difícil. dura, sí, la Y nota. nadie quería cubrir las policíacas. Sí, sí, sí. Y No cualquiera, ¿eh? ese día me gané el regaño de Ernesto Ochoa Pues y sí. me dice, Frank, es que eso no se hace. Irte a meter a una reunión de narcos, estaban tomando café y a mí un policía me dice, pues yo le sacaba mucha información a Guillermo González Calderón y a aquel Bueno, legendario director de la Judicial Federal, y pues me metió un 4. Quiro, su asistente, me dice, Frank, están tomando café los jefes de los carteles en la calzada Madero. Y ahí voy yo con mi cámara. No, pues ya me sí, sí, andaba, sí. pero es el México que no cambia, Roger. Exacto, sí. Entonces, tú mencionas a Lili Telles, le aventó las monedas, pero no salimos del teatro, Exacto, de exacto. Sí. una farándula política combinada con la violencia, pero al final del día no se hace nada, no se Claro, llega a nada. Es increíble que mejor los Estados Unidos estén llevando el sistema judicial de México. Ya se llevaron al Mayo Zambada, ya se llevaron al Chapo, el a los Chapo, sí. Chapitos, son los Pues, que están juzgando el narcotráfico, porque México no mueve un dedo. García Luna, claro, el otro ejemplo. Sí, sí, sí. No, no, increíble que eso esté sucediendo. Y por eso creo que estos días hay que seguir todo lo que está pasando, por supuesto en México, pero desde México lo que está pasando en Estados Unidos, porque de aquí, primero que nada, al 1 de octubre, que es donde ya se hace el cambio de gobierno, entra Claudia Sheinbaum. La situación me parece que va a estar muy deteriorada. Estaremos hablando de una verdadera crisis de fin de sexenio, completamente gratuita. No había ninguna necesidad, pero ¿qué necesidad, diría Juan Gabriel? Porque el poder se transmite
entre dos personas del mismo partido político. No es de que me ganó la oposición y estoy enojado. No, entonces, idealmente no deberíamos estar viviendo estos días, todo debería ser muy terso. Ya el que va de salida, como es lo normal, haber bajado las manos por respeto a quien ganó, en este caso Claudia, haya sido como haya sido, como diría Calderón, pero además para evitar precisamente estos sobresaltos y estos pleitos con Estados Unidos y poner la atención a todo lo que está pasando en el entorno internacional, que no favorece a nada en México. Hoy, entre la situación política interna en México y las diferentes crisis internacionales en Medio Oriente, en Ucrania, que existen, ya el peso llegó a 20 pesos y pico por dólar, cuando hace apenas algunas semanas estaba a 16 pesos con algunos centavos. 4 pesos en un mes, mes y medio. Si eso no es una señal de que las cosas están muy inestables en México, pues yo no sé qué puede hacer. Es de hecho una devaluación como no habíamos visto desde hace mucho. Y eso es nada más uno de los aspectos. Pero eh, hay que seguir con atención lo que pasa hoy en el debate. Hay mucho en juego para México y nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos pero siguen teniendo familia en México, pues también que sigan con atención todo esto que está pasando en la política mexicana. No lo descarten nada más como que, pues no me interesan esos pleitos ahí de políticos y el circo, la parte de circo es esa de las monedas y todo. Bueno, pues ni modo, hay que aguantarlo, hay que verlo, pero tratar de ver entre líneas, de leer entre líneas, como se dice, cuál es la verdadera situación y hasta cuándo va a tocar fondo. Yo todavía no le veo el fondo, estimado. Sí, y es muy triste. Y solo para cerrar, Roger, a ver qué opinas tú de esto. He estado buscando por cielo, aire, mar y tierra a la mano derecha de un ex senador que tú conoces muy bien, que tiene un apellido así un tanto medio italiano, Ujú. que tiene una retórica muy conocida, y este muchacho pues estudió en Monterrey, conoce muy bien a este senador, y yo he querido adentrarme porque mencionamos a Lili Telles y había dos personas que López no quería que regresaran a la política. Una era Lili Telles y el otro, este senador por Sonora, que tú has de conocer el nombre mejor que yo, porque sí, su nombre se ve muy, muy italianizado, Beltrones. Ah, ok. Manlio Fabio, sí, sí, sí. Fabio Beltrones. Sí, sí, sí. Y mucha gente lo considera, mis respetos, un gran político, y lograron destruirlo. Sí, Pero alguien de Estados Unidos, fíjate, siempre las cosas se consiguen acá. sí. Dice, mira, Frank, el que tiene la fórmula para parar en seco a López y sus morenistas, políticamente hablando, sin derramar una gota de sangre y ya pararles a su cuento, es Manlio Fabio Beltrones. Y si te fijas, nadie lo encuentra, está muy en lo oscurito, Sí, sí, sí. nadie habla de él. ¿Sabes tú alguna cosa de este gran personaje tan polémico? No, no por el momento, se menciona poco, incluso nada en las columnas políticas entre los principales comentaristas en México. No se hacen referencias a él. Este, y creo, por ahora que lo dices y que me lo recuerdas bien y todo, creo que él puede jugar un papel muy importante. Sí, está identificado con el PRI, pero es ese tipo de políticos ya de la vieja escuela que sabía que una cuestión muy importante para que funcione bien la política es sentarse a dialogar, a tratar de lograr acuerdos con los opositores, por lo menos sentarse a dialogar, escucharlos. Una cosa parecida hacía
Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Aquel tremendo polemista y legislador y secretario de Estado y 10,000 cosas, ¿no? Que hace cosa de 2 o 3 años murió. Tal vez ellos hubieran podido tender puentes de diálogo, tender puentes de negociación entre la oposición y el oficialismo, incluso para una mejor nivel de diálogo y de negociación dentro de la misma oposición. Ahora sabemos tristemente que esta candidatura de Xóchitl Gálvez, esta alianza que se había forjado entre el PAN y el PRI, y muy buena parte de la sociedad mexicana que lo siguió de buena fe porque pues pensaban que era realmente una coalición en forma y todo, pues no lo fue tal, ¿no? Cada quien jaló para su lado, los partidos hicieron lo suyo, sus intereses particulares. Por eso decía hace rato, es toda la clase política mexicana la que está bajo cuestionamiento, no solamente Morena y López Obrador, no es exclusivamente la culpa de ellos, como bien dices, porque sale a relucir que era una candidatura en realidad muy débil, muy sin soporte, la de Xochitl. Ella misma, por su personalidad, tuvo también carencias y todo, pero si hubiera tenido tal vez un apoyo más fuerte, hubiera sido más competitiva. No me atrevo a decir que hubiera ganado, pero por lo menos no haber perdido con esos márgenes inmensos, ¿no? Que a mucha gente sorprendieron y decepcionaron. Pero no hay figuras de ese calibre, estimado Frank, ahorita en México. ¿Y cómo hacen falta? Sí, Y no se ven liderazgos precisamente jóvenes por que eso, quieran hacerlo. porque ¿Sí? hace mucha falta. Ahora, esta persona que fue el hombre de confianza cuando Manlio Fabio Beltrones fue gobernador En y Sonora, sí. tuvo varias actividades, pues esta persona sabe demasiado. Hablé con él, me mostró hasta manuscritos, cartas que le mandaba Beltrones porque no quería que se filtrara la información. Eso Ah, es muy a la antigüita, pero es sí, como Beltrones se ha sostenido. Ahora no sé si sepas que el día que atentaron contra Ciro Gómez Leiva, estaba yo leyendo un libro que se escribió al respecto. Por cierto, te agradezco el que me enviaste, ya casi lo termino, ¿eh? ok, ok. Y Ciro Gómez Leiva, en su desesperación, en la noche del atentado, se paren, trató de llegar a una casa conocida y le pide al guardia que lo deje pasar, y al ver la camioneta toda balaceada, lo dejan entrar, y ya por la ventana, ya cerrado todo, le dice: soy amigo de Manlio Fabio Beltrones, y ya lo Ah, ayudó y lo protegió esa noche. claro, sí, sí, sí. Pero ya varias personas, estoy haciendo un risk assessment, un Ah, análisis de riesgos riesgo, sí, sí, sí. sobre lo que se ve venir y quién sería una posible solución a todo esto. Y no solamente yo, estoy buscando, yo he encontrado muchos investigadores académicos buscando en México, bueno, en quién se puede confiar. Ah, Y este personaje, pues no tiene todas las confianzas porque lo involucran mucho con el asesinato de Colosio, mm, pero sabe demasiado, sabe demasiado. Manlio Fabio Beltrones, a grado tal que quieren que sea analista y asesor del grupo de empresarios del TEMEC para que ayude a parar claro. todo esto. Y yo he tratado de localizar a los más cercanos Bien. colaboradores de él. Me toman la llamada, pero no me dicen cuándo o dónde lo podría entrevistar. Y si te fijas, lo tienen clonado, porque acá en Estados Unidos salió una nota de que Manlio Fabio Beltrones, toda la maquinaria política de López para vetarlo, censurarlo y no dejarlo llegar, y se cumplió. No Sí, sí, sí. sé, Lili Telles logró reelegirse, Eh, no, no me parece que no. ¿no? O No sea, ahorita sucedió. están en las últimas En ya las de, últimas sesiones, sí, 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 me parece que no. Lo voy a confirmar el dato, pero me parece que no. porque en Estados Unidos, en una estación hermana, porque CNN tiene radio y tiene televisión, y Sí, en Nuevo México
hicieron una entrevista a una persona involucrada al respecto, no me voy a meter en detalles. Y esta persona dijo que no querían la administración López, ni a Lili Téllez, ni a Manlio Fabio Beltrones otra vez en el gobierno, porque se les iba a hacer más difícil controlar todo. Y sí, los dos son muy polémicos. Sí, sí, sí. Entonces tiene sentido la situación. Y Sí. realmente, pues para cerrar, apreciado Roger, tú como internacionalista, ¿qué sientes sin especular? ¿Qué Ujú. ves venir de toda esta verbena, tanto diplomática, con pausas, sin pausas, con senadores peleados, no peleados, con senadores que estaban pues ahora sí que en el exilio y regresan? ¿Qué sientes tú en ese México tan disperso y tan confundido? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se siente la oposición con su postura? ¿Van a enfrentar o solamente le van a hacer al juego? Porque yo me he fijado que ahora Damián Cepeda está muy calladito. Sí, 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 sí. Están muy callados, yo no sé si se están reagrupando, yo veo muy débiles ya la oposición que se conforma dentro de los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD ya casi, creo que hasta ya perdió el registro. Entonces, se habla de la creación de un nuevo partido a partir de este movimiento de la marea rosa, que era el color distintivo de la gente que empezó a salir a la calle para defender al INE cuando se decía que hasta se iba a cambiar de nombre, se iba a reformar y todo. De ahí quedó lo de la marea rosa y me parece que incluso Xóchitl Gálvez anda involucrada en algo de eso, pero es apenas germinal, no sé si se vaya a dar o no. Está muy débil la oposición formal en México, los empresarios también, muchos de ellos han doblado las manos, no quieren meterse en broncas con el gobierno y mejor consiguen sus contratos por aquí, por allá, y ya no hay aquel empresariado de otras épocas muy bien organizado en sus cámaras empresariales, en los diferentes segmentos, comercio, industria, etcétera, que era realmente un interlocutor con el gobierno, no necesariamente que estuvieran siempre enfrentados y chocando, sino que eran interlocutores y entonces había más diálogo para discutir iniciativas de ley, qué efectos tendría o no. Entonces lo veo muy disperso. Eso por un lado. Y número dos, que toda esa dispersión que permite a Morena y al presidente echar a andar la planadora, ¿no? Partidaria, aprobar las leyes, reformas a la Constitución, tiene un impacto internacional muy preciso. No, no va a tardar, si no es que ya lo estamos haciendo, en que empecemos a pagar el costo internacional a través de sanciones económicas, de desprestigio del país, desprestigio político, de la pérdida de atractivo para las inversiones, como lo has mencionado, lo hemos mencionado en el programa, y como este posible desencanto con México en el sentido de que un país que siempre ha tenido un gran potencial, que es vecino de Estados Unidos, que tiene ciudades pujantes, industria y un inmenso territorio, ¿por qué no ha podido dar el brinco a un nivel de desarrollo superior? Ya para cerrar, ya quisieran cualquier país de América del Sur, el que me nombres, gigantes como Brasil, Argentina, los más pequeñitos, Ecuador, quisieran tener, ¿qué te gusta? Una franja de 10 kilómetros de frontera con Estados Unidos, estimado Frank, para aprovechar todas las oportunidades que eso te abriría y no estar, fíjate, es curioso, acusamos a Trump y a otros gobiernos de querer construir muros y vallas en la frontera, pero somos nosotros mismos los mexicanos los que levantamos los muros, ¿no? Ideológicos, no sé si por complejos históricos, no sé, esa es una situación muy curiosa. El muro también lo levanta el mexicano en ese sentido. Es que los americanos y nos invadieron y nos quitaron la mitad del territorio, cosas que pasaron hace 170 años, como si todavía influyeran en eso. Entonces, el costo internacional, pues ahí se nos va a venir encima y eso no lo puede controlar ni la presidenta más poderosa, ni Morena que controla el Congreso y el Senado. Eso del exterior
no lo van a poder controlar. Sí, tienes mucha razón. O sea, yo estaba leyendo a un columnista norteamericano que viaja Sí, por todo Estados Unidos y trajo a la atención de la comunidad latina en general de que el inmigrante chino, asiático, de la India, aunque usen sus ropajes tradicionales, pero ellos toman la cultura, aprenden el idioma, estudian en buenas universidades, son profesionistas y buscan y trabajan por el lado efectivo de encontrar el sueño americano. Lamentablemente otras culturas, y lo estamos viendo no solo con algunos mexicanos, también los venezolanos han caído en ese error. Incurren mucho en lo que le llaman el selfishness, el querer pasarse de listos. No sé si viste un juego de la final de soccer entre Colombia y creo que Argentina, Argentina, ajá. que se filtraron por los ductos del aire acondicionado los que no Sí, pudieron conseguir boletos. sí, sí, sí. Bueno, tomaron las autoridades el pietaje de los videos y con el sistema de face recognition, el sistema de reconocimiento facial, Sí. con los archivos de las peticiones de visa o de tarjeta verde, Sí, los sí. están ubicando. Y pregúntame qué están haciendo con todos ellos. Para atrás. Deportación automática. Para atrás, sí, sí, sí. Se había visto en un estadio. Es triste ver las imágenes, Sí, sí, hasta sí. mujeres con los bebés pasándoselo al esposo para que entraran al estadio. No, no, no. Y luego entran y se pelean entre ambos, colombianos Sí, y argentinos. argentinos, sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Cómo nos ponen los norteamericanos? Claro, claro. ¿En Imagina. dónde quedamos, Roger? Es muy triste. Yo cuando llegué a este país, bueno, a mí mi padre, él era un asiduo lector de culturas y viajaba y esto, y siempre me decía mi padre, hijo, un consejo, al americano no lo robes y no le mientas. Exacto. Llegué a este país y un gran amigo, que lo quiero como hermano, me invitó a un juego de fútbol americano y estábamos sentados y un americano fue al baño y dejó su cámara fotográfica que costaba varios miles de dólares allí. Wow. Nadie la tocó, todos felices viendo el juego. Pasaron los años, asistí a otro evento de las Olimpiadas, compré boleto en que México iba a participar en esto Sí. o lo otro, y fueron algunos de nuestros paisanos, y no puedo decir lo mismo de todos, pero tú sabes, se les pasan las cervecitas y se sienten intocables, como López Obrador, Exacto. que se siente intocable porque está envalentonado por Rusia y China, que le dan sus palmadas en la espalda, y resulta que tenía un americano su gorra en la silla de al lado, apartándole el esposo a la esposa el lugar, y pasa un paisanito y mira, nada más estiró la mano, se la puso y siguió corriendo. ¿Dónde quedamos, mi querido Roger? Y eso No, sí sí. me lo platicó. Ambos casos los vi. Y lamentablemente, aquí en la ciudad de Atlanta, yo vivía en unos apartamentos y podía dejar el carro con la llave pegada, no pasaba nada. Ahora, hace algunas semanas me paré a almorzar con mi hijo y me rompieron los cristales de la camioneta. Sí, sí, sí. Entonces, ya cambió mucho esta ciudad y todo mundo se alarmó cuando el gobernador Brian Kemp dijo una nueva ley. Todo mundo tiene derecho a traer su pistola.
enfundada, no en el carro. Ah, ok, Se pararon muchos robos, claro. pero se está generando mucha violencia. Los Sí, morenos se agarran a balazos ya libremente en la calle porque ya todos pueden traer un arma y nadie les puede decir nada. Entonces, el mundo está cambiando, Roger. sí, Frank. Todo eso impregna a los mexicanos. Ya me ha tocado ver paisanos que antes venían a trabajar, no, pues ya, compran sus armas, se las enfundan, nadie les dice nada y ve tú a saber cuántas de esas armas no se lleven a territorio mexicano Claro, sí, en sí. las fiestas decembrinas. Sí, sí, sí. Triste, muchas cosas por comentar, Roger, y como te preguntaba para que cierres el programa, por favor, ¿qué sientes tú que va a pasar esta noche? ¿Va a dormir México esperando con la esperanza de ver un triunfo patriótico o se irán a la cama con la decepción de ver una dictadura avanzando? Mira, ahorita en este momento me siento bastante pesimista. Creo que al final sí lo van a lograr por todas estas situaciones de sobornos o extorsiones o presiones a senadores de oposición que sorpresivamente se cambian a Morena. Pero como sucede en la política, en los deportes, en la vida misma, estimado Frank, faltan aquí en México unas 6 horas para la medianoche. Si la sesión se extiende demasiado, tal vez en las primeras horas de la madrugada, se dará ya la votación final. Pasan horas y horas de deliberaciones, de insultos y todo. Igual no descarto alguna situación, pues francamente milagrosa, ¿no? Como decimos aquí en México, no queda más que pues, encomendarnos, ¿no? A la Morenita del Tepeyac, a nuestra Virgen de Guadalupe, para que pues ilumine ahí algún senador descarriado y vote en contra. Pero si la tendencia se mantiene, eh, la tendencia política, por supuesto, todo indica en que sí, finalmente van a lograr aprobarla. Entonces nos vamos a despertar mañana en muchos sentidos con un país distinto. Y bueno, pues hay que ir a empezar viendo cómo en ese país que han cambiado las reglas y que se viene encima un gobierno autoritario, dictatorial, etcétera, cómo vamos a movernos nosotros y qué se necesita para reconstruir la oposición. La oposición partidista, maltrecha y todo, ya no nos va a servir de mucho. Bueno, ¿qué hay que hacer, no? Al mal tiempo, buena cara, y no darnos ya de plano por vencidos y tirar todas las herramientas. Seguir adelante, como dicen acá coloquialmente en México, pues de peores cantinas me han corrido. En la edad que tenemos nosotros, hemos vivido, y tengo el recuerdo, te platicaba al principio de las de Luis Echeverría, crisis de fin de sexenio verdaderamente terribles. Familias enteras perdieron patrimonios, ahorros, propiedades, negocios destrozados, empleos, etcétera. Entonces, con ese ánimo digo, bueno, si he sobrevivido, si hemos sobrevivido muchas de las anteriores, pues podemos sobrevivir una más. Pues a ver si nos toca verlo, mi querido Roger, Esa es porque otra. Sí. yo, la verdad ya estoy en cierta manera un tanto, pues como dices tú, pesimista. Yo estoy esperando mi jubilación y siempre he tenido mi piedra filosofal en alguna parte de las costas mexicanas. Ah, muy Me bien. gusta mucho nadar, pero pues ya con todo esto, incluso una compañera de la universidad vende bungalows en esa costa Ah, ok. y hasta le dije, me mandó fotos y le dije, pues mira, yo creo que en un año te digo cuál me apartes y te mando hasta para el enganche. Pero ya con todo esto es Sí, sí. inadmisible tomar una decisión, Roger. Pero Bien. vamos a seguir positivos y si mañana amanecemos con buenas noticias, pues a ver cómo le hacemos, nos aventamos aunque sea Ándale, un rápido para ándale. celebrar y decir, Ok. bueno, no estábamos tan pesimistas porque Sí, sí. hubo
todavía buenos mexicanos y decir sus nombres y sus fotos. Claro, sí, para sí. que la gente sepa quiénes no traicionaron al país. Exacto. Exactamente. ¿Cómo ves, Roger? Esperemos el día de mañana, que va a ser el 11 de septiembre, y que a mí me gusta ver desde muy temprano este evento que hacen en Nueva York, en donde van dando lectura a cada uno de los nombres de las personas. Maravilloso. Y Sí, se toca la maravilloso. campana, Sí, se le sí. hace una oración y se ponen rosas sobre cada Sí, sí. nombre. Maravilloso. Maravilloso, porque como dijiste tú bien al principio del programa, más de 3,000 personas que murieron, pero de esos hubo casi 300 mexicanos. Mexicanos. O sea, eso fue una tragedia mundial y había gente Claro, de todo el claro. mundo, Ujú. tristemente. Sí. Rogelio Ríos Serrán, cerramos en vivo la transmisión en Facebook. Les agradecemos a Víctor Manuel Ramírez, a Marlene Sámano, a Hugo Rolando Briceño y a toda la gente que nos está viendo y que nos manda a saludar. Te mandan saludar, Roger, pero el Gracias. programa va a estar en las redes sociales para que lo vuelvan a recapitular. Buenas noches, Rogelio Ríos Serrán, editor, escritor, analista y catedrático, y con una perspectiva muy enfocada sobre la realidad mexicana. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días. Esperemos que México tenga muy buenos días. Así es. Gracias a todos. Gracias, Roger. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.